buenas a todos y a todas, bienvenidos a mi canal Giorgio FM. Y hoy os traigo una recreación táctica del Cholo Simeone de este año, dentro vídeo. Bueno, después de mucho tiempo subo un vídeo, me apetecía hacer esta recreación táctica. Y bueno, he combinado recreación táctica con el Atlético de Madrid real y a la vez que funcione en el juego, ¿vale? No es una táctica que no rinda o no sirva. Así que he tenido que modificar durante toda la temporada cosas para, bueno, para que en el juego funcione, ¿vale? Vamos a ver ahora el rendimiento del equipo. Vemos que en líneas generales un equipo muy goleador, una táctica muy goleadora, 20 disparos por partido, una burrada, ¿vale? La liga, bueno, hemos recibido faltas más que la media, tampoco hemos hecho muchos centros, tampoco es un equipo muy regateador, en ese sentido, quitando a Lukman y poco más, y Julián Álvarez. Y bueno, lo que destaca es eso, disparos por partido de una burrada. En línea defensiva, normalito, no es una táctica defensiva, ya que el Cholo este año no ha conseguido ese equipo rocoso ni en bloque, o sea, a nivel defensivo que rinda. Es un equipo más bien goleador y ataca mejor que defiende. Eso es la realidad. Ha mutado este año el Cholo, lo lleva haciendo año tras año, pero bueno, yo creo que este año es el año definitivo que ha acabado mutando a ser un equipo más ofensivo que defensivo, ¿vale? Vamos a partidos. La liga. Hemos ganado la liga, ¿vale? 88 puntos, 120 goles, una burrada, 120 goles, 28 partidos ganados, 4 empates y 6 perdidos, tan solo, ¿vale? Nos hemos cagado 45 goles, el cuarto equipo menos goleado y el más goleador. Hemos sacado 30 y tantos goles al Barcelona, que bueno, pinta muy bien. Vamos a ver ahora el rendimiento de los jugadores. Bueno, vamos a ver por goles, ¿vale? Julián Álvarez ha sido una bestia, 36 goles, 15 asistencias. Julián igual, 18 goles, 15 asistencias. Pablo Barrios igual. Ahora veis los roles que metió cada uno, 13 goles, 9 asistencias. Luego el tema de Griezmann, tampoco ha jugado tantos partidos, ¿vale? Porque ha habido muchas lesiones. Pero destacar eso. El nivel de Julián Álvarez, sobre todo, es una barbaridad. Y luego Nico González igual. Tuvo una racha Julián Simeone que estuvo lesionado y ha marcado en 25 partidos de titular, 12 goles y 8 asistencias. Vamos a realmente lo importante que es la táctica. He hecho modificaciones, ahora os diré. Esta es la táctica, una especie de 4-2-4. Empecé así, con dos segundos delanteros de media punta. Pero bueno, he ido variando porque rendía mejor los dos falsos 9, ¿vale? Con posesión, dos centrales con toque, Pubil y Janko sin ninguna instrucción. Ruggeri de lateral ofensivo, sin ninguna instrucción. Normalmente va por fuera siempre, cuando Lukman se mete hacia adentro. Un pivote que puede ser Coque, en la vida real, o Johnny, que se mete los centrales, ¿vale? Para iniciar el juego. Muy importante esta zona derecha de estos tres, porque Barrios se va a meter entre medias de Simeone y Llorente. Llorente puede ir por fuera o por dentro. Vemos que ha marcado también bastante goles Llorente.
Por eso el lateral ofensivo avanzado, ¿vale? La instrucción es situarse más cerrado, ¿vale? Para sobrecargar esta zona. Simeone es avisar banda a regatear más y línea de fondo le he puesto. Lookman, al ser más regatador que Simeone, variar libertad de movimientos, abrirse de banda a recortar y regatear más, línea de fondo. Y luego la pieza clave de esta táctica son los dos falsos nueves, o segundo delanteros también lo he usado, que es Griezmann, no le he puesto ninguna instrucción, y a Álvarez tampoco, ¿vale? Esta es la táctica. Y luego defendiendo, en la vida real el Atlético de Madrid defiende con 5 en fase defensiva. He tenido que hacer un invento aquí con Llorente, porque claro, al estar tan alejado de ser central, le tengo que meter como central lateral contundente, ¿vale? Que sale al encuentro, presione hacia arriba, no se mete hacia atrás. Y bueno, Juliano Simeone de lateral ofensivo en fase defensiva. Defendiendo tampoco he conseguido que sea un equipo muy, muy sólido, pero bueno, lo he intentado. Tampoco quería recrear también la táctica y no podía casar como yo quisiera. Instrucciones del equipo: mentalidad positiva, fútbol directo y más adelantado, el ritmo, amplitud de ataque estándar, ya que empecé con Ancho, pero veía que no rendía mucho Álvarez y Griezmann, y he decidido estándar para que el equipo ataque por bandas o cree daño por dentro de líneas, que lo hace muy bien. Libertad creativa equilibrada, y luego estrategia jugar en corto a los centrales, porque el Atlético de Madrid este año sale desde la línea defensiva tocando, no pega el pelotazo hacia arriba. Y esto equilibrado también. Lo he equilibrado, menos centros rasos y pasar al espacio. Ha habido tramos de partidos que he metido a Sorloth, he puesto tocados, pero tampoco ha rendido muy bien Sorloth. Marcado 6 goles creo, pero la pequeña diferencia que he hecho. Cuando entraba solo le ponía de delantero centro. Y pasar al espacio. Luego sin posesión, línea de presión adelantada, activar presión para que presione hacia arriba. Y luego estándar línea defensiva, transición defensiva y comportamiento de línea defensiva. Un principio puse todo más retrasado, pero no me recibía más goles, entonces no podía hacer nada más. Y luego en la otra competiciones, Copa del Rey, nos eliminó el Villarreal, vale, 3-1 nos ganó, empezamos ganando, pero no pudo ser. Y luego el Liverpool nos ganó en los octavos de final, nos pegó una paliza a Beats y sacó los 2 partidos porque era muy superior el Liverpool, y la racha, ha empezado muy bien. En Liga de Campeones no conseguía resultados, no sé por qué. Un empate con el Bodo, con el Leicester otro empate, el Bayern Múnich perdimos 2-1, 7-4, partido locos con la Juve. Y en Liga no perdíamos casi nada, muy bien. Y el registro goleador del equipo una brutalidad, 6-1, 7-0, 5-1. Así que a nivel ofensivo la táctica está muy bien. En unos días pondré abajo el enlace de descarga de la táctica, podéis descargar. Si queréis luego copiáis. Según veis el vídeo, vais fijando en la táctica y lo podéis hacer vosotros, ¿vale? Así que nada más. Gracias por el vídeo, darle al like si podéis y seguirme, ¿vale? Que subiré más cositas cada cierto tiempo, no
no me da la vida para hacer una serie o algo de eso, así que bueno. Mi humilde aportación con esta táctica y bueno, espero que os guste y ponedme en comentarios si os ha servido, ¿vale? Así que nada, un saludo a todos, si os quiere, ¿eh? Chao.